Está en línea ya el doctor Víctor Pavón. Le agradecemos su tiempo, así que vamos a ir rápidamente a lo que tiene que ver esta entrevista marcada para este horario. Agradecerle por su tiempo, doctor Víctor Pavón. Siempre usted muy amable con nosotros acá en el interior para disipar un poquitito todas las dudas. Hay varias consultas que le quiero hacer, pero una de ellas, la más importante, ¿por qué se siente aún la crisis económica y por qué como contrarrestando esto también, porque hay recaudación del impuesto a la renta personal, aumento de un 20% respecto al año 2023? Si usted nos puede disipar toda esta duda que tenemos. Buen día. Buen día y realmente un gusto. Bueno, Paraguay ahora mismo está pasando por una etapa contractiva en donde las exportaciones de nuestros commodities que vamos a tener en los próximos meses le va a significar un importante ingreso de dinero. Y eso obviamente le va a hacer que Paraguay pueda nuevamente recuperarse y como de hecho Paraguay está en una senda, digamos, de lenta recuperación nuevamente, porque se están llevando a cabo varias acciones que creo que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la superintendencia de pensiones, que es un acto muy importante. Ahora se presenta el proyecto de lo que se llama el control del gasto público y la reorganización de todo lo que significa, ¿verdad?, los puestos que tienen relación con el funcionamiento del Estado. Tengo entendido que existen también luego de importantes prédicas, digamos, que venimos haciendo en el sector privado, de alguna manera tomar en cuenta lo que venimos diciendo en relación a la desmonopolización del sector eléctrico. Sí. Y la cuestión que hace a la tarifa de Itaipú, que se tiene que estar resolviendo en esta semana, luego de Semana Santa concretamente, donde Paraguay, como sabemos, tiene una posición de mantener una tarifa por encima de los $30 por megawatt hora, pero que Brasil pretende que esa tarifa sea más baja. Yo creo que ahí el gobierno debería tomar en cuenta la sugerencia del Brasil, porque en este caso específico, Brasil tiene razón. Nosotros necesitamos bajar nuestra tarifa porque no tenemos que olvidarnos, a propósito también un poco para informar a tu audiencia, apreciada Iris, Sí. que ya se pagó toda la deuda de Itaipú. Y de acuerdo al tratado de Itaipú y sus respectivos anexos, al pagarse la deuda de Itaipú, debe disminuirse en 60% el costo de la electricidad. Y esto obviamente es una buena noticia para todos los usuarios Sí. del servicio eléctrico, que por cierto necesita muchas inversiones y por sobre todas las cosas necesita ser desmonopolizado, porque hoy la ANDE no anda y obviamente le impide lamentablemente el ingreso de nuevos operantes, oferentes en el sector eléctrico, especialmente en las tareas de distribución
de En energía ese eléctrica. punto le quiero hacer una consulta en coincidencia de que un día como hoy, pero del año 2009, el gobierno paraguayo rechazaba las ofertas brasileñas sobre Itaipú, que son las compensaciones económicas para evitar la renegociación del tratado de ese entonces, del año 1973, que fue en la era de Lugo, en el gobierno de Lugo, y que muchos decían, bueno, mírate, Lugo fue que él justamente rechazó la oferta brasileña y para evitar esto que tenía que ver con la renegociación del tratado. Es un poco, tiene que ver con eso, con esos ítems, con esos beneficios que tiene nuestro país también en cuanto a el trato con el lado brasileño, ¿verdad? Sí, un poco hay que explicar esa parte. Sí, porque la gente, muy técnicamente, pues la gente no entiende. Sí, sí, no, entiendo perfectamente. Mira, la cuestión es así. Paraguay, ciertamente, lo que tiene que solicitarle ahora mismo al Brasil es que el excedente de energía que el Paraguay posee Sí, lo pueda vender en el mercado brasileño a precios de mercado. Eso va a significar un ingreso pero importantísimo de millones de dólares para nuestro país. Y por sobre todas las cosas, que Paraguay al mismo tiempo genere aquí un ente regulador que pueda precisamente vender en paquetes, incluso en el mercado de la bolsa de valores, donde las empresas puedan acceder precisamente a la energía eléctrica, sí. que es una energía, por cierto, ¿verdad?, limpia y renovable, como no tiene ningún otro país. En consecuencia, hoy, habiéndose pagado toda ya la deuda de Itaipú, y que los gobiernos paraguayos siempre fueron atentos a que esa deuda no se vaya incrementando, y que por cierto ahora ya se acabó, implica, y esta es la buena noticia, Claro. que necesita que el gobierno ahora lo ponga en ejecución, porque una cosa es la buena noticia, o una cosa desde luego es que hayamos pagado toda la deuda, todo perfecto, pero ahora tiene que haber lo que se denomina una disminución en el costo de la electricidad. Eso le va a favorecer a los usuarios de manera directa. Y Eso, al mismo tiempo, al tener ese ente regulador en el Paraguay, nosotros vamos a poder vender al que mejor ofrezca el servicio, o sea, la electricidad en el Paraguay. Eso es algo pero extraordinario, porque si nosotros no bajamos nuestra tarifa, Brasil le va a comprar a las empresas privadas, el gobierno brasileño le va a comprar a empresas privadas del Brasil esa energía eléctrica. Entonces es un contrasentido. sí. Como nosotros, teniendo precisamente la energía más importante, digamos, que todavía le podemos ofrecer al Brasil a un precio de mercado, que imagínate, podría incluso llegar a los $40 megawatt hora. Entonces eso va a significar millones de dólares de ingresos. Pero si nosotros nos mantenemos como país queriendo vender el precio muy alto, pues obviamente, como toda negociación, no va a existir, digamos, ese acuerdo entre las partes, porque el comprador siempre desea comprarlo al precio más barato. Pero al comprar más barato no significa que perdamos, sino que al contrario, vamos a venderle tanta cantidad que eso obviamente hace de que ese precio más alto
sea menor en cuanto se refiere al monto que vamos a percibir. Sí, Eso es algo claro. totalmente normal en cualquier negociación comercial. Estaba viendo en estos días también que se da la crisis energética mundial y nosotros justo en ese lapso también tenemos esta oportunidad y este acuerdo, digamos, que se tiene que establecer con el Brasil. ¿Qué puede comentarnos con relación a esto? Que pues, lo vi en un artículo muy interesante que hablaba de la crisis energética mundial, de los precios récord. Se habla también, por supuesto, que esto puede ir afectando en la economía, aumento de la pobreza. ¿Eso, así o no? Sí, lo que pasa es que el mundo está en un reposicionamiento geopolítico. Este reposicionamiento geopolítico está dado por Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy la industria mundial necesita cada vez más energía. Sí. Bueno, y ocurre que lamentablemente ciertas agendas le llevaron, por ejemplo, a la Unión Europea a preferir como generador de electricidad a la energía eólica, es decir, a la energía del viento o a la energía solar. Lo que no está mal per se, lo que está mal es que se tenga que dejar de lado la energía que proviene también, en este caso, de los combustibles fósiles como el petróleo. Y si este es el problema que hoy tiene la Unión Europea, el gas y el petróleo Sí. que le estaba proveyendo Rusia se está cortando en la Unión Europea. Entonces ellos están con un problema de abastecimiento de energía porque no van a poder cumplir con los requisitos que la industria europea necesita para poder seguir trabajando. Entonces ellos lo que necesitan en realidad es que se les provea de energía que venga por sobre todas las cosas del gas y el petróleo, porque en términos de cantidad y eficiencia, el gas y el petróleo son insustituibles para lo que hoy se necesita. Tal vez en un momento de aquí a 50 o 100 años se pueda hacer otro tipo de energía, pero no se puede sustituir la energía que proviene obviamente de todo lo que significa el petróleo y el gas, porque cada vez más hay una tecnología avanzada que, por ejemplo, permite que esas energías, tanto provenientes del petróleo y como del gas, lleguen a lugares muy remotos. Como de hecho ocurre, por ejemplo, que desde Rusia va directamente a través de un canal que está por arriba ya de la Unión Europea, la zona de Finlandia y Noruega, y que llega a Inglaterra, llega a Francia, llega a España. Y eso es algo extraordinario, producto del aumento de la tecnología y las comunicaciones. Espectacular. Pero como está involucrado acá el tema de Ucrania, entonces lamentablemente, y como los Estados Unidos está ahí asustándole a Ucrania para que entre en guerra, para que continúe la guerra, entonces acá lo que se están perjudicando son los europeos. Sí. Porque la industria militar norteamericana, lamentablemente, y junto con el partido demócrata de Biden, lo que está queriendo es que haya un estado permanente de conflagración, de belicismo en la zona. Y eso le perjudica al fin y al cabo, vamos a ser sinceros, a los propios europeos, no a los Estados Unidos precisamente. Bueno, y hablando de Estados Unidos también, en estos días vi que el Senado de Estados Unidos hace una especie de prohibición, un bloqueo de envío de carne paraguaya, y en ese sentido los directivos también de la ARP decían, estaban preocupados porque ahora, bueno, ya no es más un negocio, el tema de la carne, la ganadería, entonces se van a dedicar
dedicar todo a la agricultura en el tema de la soja. Económicamente también su perspectiva y su opinión al respecto. Bueno, lo que pasó lamentablemente en la Cámara de Senadores días atrás le perjudica al Paraguay porque en la Cámara de Senadores, presionado por sus electores y especialmente los ganaderos de algunos estados republicanos, lamentablemente es una paradoja, están de alguna manera diciéndole que la carne paraguaya va a competir con la carne norteamericana y a nosotros no nos conviene eso, a los norteamericanos, ellos dicen eso. Pero justamente hablaba de paradoja porque el propio presidente Biden, que es demócrata y muchas veces mucho más proteccionista que los republicanos, dice que está bien que ingrese nuestra carne. Entonces, yo que soy muy crítico al Partido Demócrata por lo general y soy más cercano, por ejemplo, al Partido Republicano, ahora digo que realmente el Partido Demócrata, a través del presidente Biden, tiene toda la razón. Porque Estados Unidos no puede cerrar e impedir el ingreso de digamos, un bien tan preciado como es la carne paraguaya, porque cumple con todos los requisitos de calidad. Y es una carne, como sabemos, ¿verdad? Tratada con los más altos índices, especialmente de control sanitario. O sea, es una de las mejores carnes del mundo. Pero ocurre que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, los Estados Unidos le dicen representantes, y bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que le conviene al Paraguay ingresar al mercado norteamericano, como también nos conviene ir también viendo qué vamos a hacer con nuestros productos. La carne, por ejemplo, ¿verdad? que debería ingresar a la Unión Europea, que lamentablemente con su reglamento 1115, los europeos tratan de alguna manera de establecer lo que se llama una norma de extraterritorialidad. Eso fue los europeos a través de su reglamento 1115, nos dicen a nosotros que si ustedes quieren meter acá sus productos, pues ustedes van a tener que cumplir lo que nosotros les decimos para que puedan ingresar. Y eso es algo extraterritorial, que no se compadece del comercio internacional. Un poco arbitrario, me digo yo, porque si quiere comprar, pero que me venga a establecer todas las normas. Inclusive se habló de que ellos querían, en el tema, hablando de la Unión Europea, todo este tema de la ideología de género, están involucrados, ellos también le damos la plata, si es que ustedes aceptan las condiciones, y no se generó toda una situación muy particular también en torno a ese debate en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, aquí también. La pregunta que le quiero hacer, en estos días también, el gobierno anuncia 40% de descuento en 150 productos, dice va a bajar el costo. ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo yo, dueña de un supermercado, estábamos hablando, ejemplo, y el gobierno dice, no, tengo que bajar tal producto, si yo ya tengo en stock, ¿cómo se establece eso a través de la Cámara de Supermercados también, para que yo, que tengo mi supermercado en el interior, ponerle, tenga que cumplir eso de bajar el costo? Si no me dice, no me da un subsidio, ¿cómo se maneja eso? También era un poquitito la pregunta que quería hacerle. Sí, a mí me parece que es... Sí, en primer lugar hay que decir que se refiere al precio, no se refiere al costo del producto, sino que al precio que va a ser ofrecido, en este caso al consumidor. Y las cámaras asociadas, o sea, los supermercados asociados a la cámara, la CAPASU en este caso, lo que hacen es adherirse a un acuerdo donde el gobierno lo que intenta es, y me parece muy bien, abaratar los precios, pero que sin que ello signifique una obligación por parte de los supermercados. O sea, eso es muy importante decir, porque acá no estamos hablando de una imposición del gobierno, ni tampoco estamos hablando de una reducción de los precios de manera artificial, no. De lo que se está hablando es de un acuerdo donde los supermercados que quieran formar parte, digamos, de esta
Sí. importante reducción en el orden del 40% de los productos de la canasta familiar, pues se adhieran, los que no quieran, se adherirán. O sea, yo creo que es realmente muy interesante y hay que en ese sentido también aplaudir lo que está bien y obviamente criticar lo que está mal, pero en este caso está muy bien porque Bueno, le va a beneficiar al consumidor claro, paraguayo, a los totalmente. consumidores de nuestro país, acceder Pero a no mejores pierde, precios precisamente en estos días. pero no Y pierde ahora, el la pregunta es por supermercadista. qué los supermercados aceptan este acuerdo. Y es muy sencillo, porque el índice de rentabilidad de las ganancias que obtienen por unidad de productos todavía sigue estando por encima del costo que ellos tienen. O sea, vamos a decirlo así rápidamente, en vez de ganar el 20%, vamos a poner un ejemplo, pues estarán ganando el 12%. O sea, eso no está mal y me parece que la gente realmente va a aprovechar esta cuestión y ojalá con más tiempo, digamos, y haciendo bien las cosas, esto no sea solamente temporal, sino que se convierta realmente como una cuestión ya de mucho tiempo. Pero para ello, Paraguay tiene que hacer reformas, Paraguay tiene que ser más predecible, tiene que haber mayor seguridad, las municipalidades tienen que dejar de malgastar el dinero de los contribuyentes, como ocurre ahí en la Encarnación, porque cada vez está más endeudada su municipalidad. O sea, el Estado es un problema cuando empieza obviamente a meterse en nuestros bolsillos. Entonces, esta gente, lamentablemente, muchos de ellos se hacen ricas a expensas del esfuerzo precisamente de los comerciantes, del sector privado. Y eso es lo que hay que corregir, porque si no, nosotros no vamos a poder lograr esta reducción de precios que solamente se puede hacer incrementando el nivel de capitales y de inversiones en nuestro país. En la Argentina elogiaron al nivel tributario que tiene el Paraguay, se lo dijeron al presidente de la República y decía, nosotros vamos a caer 150 tipos de impuestos, es insostenible, y él explicaba los tipos de impuestos que tiene y que atrae justamente a inversores aquí en Paraguay, doctor. Sí, no, sin duda, si nosotros nos comparamos con Argentina, somos un país mucho más predecible desde el punto de vista tributario, eso no se puede negar. El problema nomás está que lo que se deja de analizar es que Paraguay todavía más puede ser mucho más atractivo. Y para ser más atractivo el Paraguay, tiene que reducirse todavía más los impuestos, pero con este importante agregado. Tiene que haber más seguridad. No puede ser que esté aumentando los índices de asaltos, etcétera. Y porque nosotros incluso podemos tener un impuesto cero en todo el país. Sí. Pero nadie va a venir si no hay seguridad. Claro. Entonces, seguridad y reducción de los impuestos son las dos caras de una misma moneda. Y eso le va a convertir al Paraguay. Y nosotros bajamos más los impuestos, derogamos el impuesto a la renta personal, derogamos el impuesto a la renta empresarial y tenemos un IVA del 5% nomás, solamente el 5% del IVA, y le damos seguridad al estilo Bukele, por ejemplo. Ahí Paraguay se convierte, pero realmente en la niña bonita de la región, un país pero próspero, con mucho empleo, oportunidades. La gente va a venir todavía más invertida al Paraguay. Eso va a significar mejores oportunidades de trabajo, especialmente para nuestros jóvenes. Totalmente. Doctor, siempre muy amable, usted muy atento. Es una maravilla, un lujo realmente escucharlo en todo lo que es esto que tiene que ver con los impuestos, con el panorama económico y la actualidad también aquí en nuestro país. Le enviamos un abrazo grande, gracias por este tiempo que nos brinda y bueno, en cualquier momento lo volvemos a llamar para ir conociendo más el avance en torno a la situación económica. Muchas gracias, Iris. Un saludo a toda la enorme audiencia
Y felicidades por el día de ayer. Salud Sí, a la ayer. querida ciudad de Encarnación. Gracias, gracias, muy amable, doctor, muy amable, muy gentil, ¿eh? Hasta pronto.